Introducción, SEO negra. Si me vuelves a tocar, te arrepentirás. Quiero ver si su piel es tan dura como su actitud. Esas fueron las palabras exactas que murmuró el multimillonario Khaled Al-Fahim, antes de extender la mano y rasgarle la camisa por la espalda frente a más de 100 personas en uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan. Nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el suave zumbido de violines que seguían tocando en el cielo. Como si el mundo no se hubiera detenido. Pero ese no fue el final. Fue el comienzo de algo más grande, algo inolvidable. Esto no es solo un incidente viral. No es solo un titular de clickbait. Esta es una historia negra que te sacude. Una historia sobre poder, racismo y dignidad. Una historia donde la negativa de una joven a dejarse vencer se convirtió en un tema de conversación nacional. Se llama Kiara Morgan, 26 años, camarera, negra, orgullosa y fuerte de maneras que ni siquiera ella había percibido hasta esa noche. Solo intentaba hacer su trabajo. Nada más. Con una camisa blanca limpia, un delantal negro y zapatillas deportivas de una tienda de liquidación que apenas podía permitirse, sonreía a cada cliente, rellenaba cada vaso, esquivaba cada insulto que venía con una sonrisa y una tarjeta de crédito dorada. Pero Khaled la veía no como una persona, sino como algo inferior a él. Y cuando ella no se rió de su broma, no le devolvió el coqueteo, no se sometió, decidió humillarla públicamente. Lo que no sabía era que Kiara había entrenado judo desde los 9 años. Que su padre, un veterano militar, le había enseñado no solo a defenderse, sino a defenderse. Lo que sucedió después no fue rabia. No fue venganza. Fue poder. Silencioso, preciso, con un poder innegable. Y todo sucedió frente a las cámaras, frente a la prensa, frente al mundo. Estás viendo Hidden World, donde no solo contamos historias, sino que descubrimos la fuerza que la gente intentó ocultar. Si crees que la justicia nunca debe callarse, dale a me gusta. Quédate porque la historia de Kiara no es solo inspiradora, es una advertencia. Ahora, déjame mostrarte exactamente lo que sucedió momento a momento para que entiendas lo que pasó esa noche. Necesitas saber dónde sucedió y quién es realmente Kiara Morgan. Kiara no nació con mucho. Criada en un pequeño pueblo del Bronx, era de esas personas que aprendieron a estirar 10 pesos en 3 comidas y a hacer que pareciera una celebración. Su madre, Lorraine, tuvo 2 trabajos hasta que enfermó. Cáncer de pulmón en etapa 3. Ese diagnóstico trastocó su mundo por completo. Con sus sueños universitarios en pausa, Kiara aceptó el turno de noche en La Pal, un restaurante de fusión francoasiática de 5 estrellas, ubicado en el corazón del Upper East Side de Manhattan. Imagina cortinas de terciopelo, cócteles de 30 pesos y una lista de invitados que parecía una portada de Forbes. Allí no solo comías, sino que hacías alarde de tu presencia. El personal vestía uniformes negros a la perfección. Cabello recogido, sin tatuajes visibles, sin jerga, sin errores. Para la mayoría de los camareros, era solo un trabajo. Para Kiara, era sobrevivir. Destacaba no solo por ser una de las pocas mujeres negras en la sala, sino porque brillaba. Su postura era erguida, su tono siempre educado y su sonrisa tenía esa calidez poco común que hacía que los desconocidos se sintieran vistos. Pero no confundas el aplomo con la pasividad. Cada noche, Kiara lidiaba con microagresiones disfrazadas de cumplidos. ¿Hablas tan bien? ¿Trabajas de modelo por tu cuenta? Sabes, eres muy elocuente para ser del Bronx. A veces se equivocaban con su pedido a propósito solo para ponerla a prueba. A veces ni siquiera la miraban a los ojos al pedir. Solo chasqueaban los dedos o señalaban el menú. Aún así, Kiara aguantó porque las propinas pagaban la quimioterapia. Porque el tiempo se acababa. Porque la dignidad no consistía en fingir que todo estaba bien. Se trataba de no dejar que te destrozaran. Liv tenía reglas, reglas no escritas. Habla solo cuando te hablen. Sonríe a pesar de todo. Nunca desafíes a un cliente.
El cliente siempre tiene la razón, incluso cuando se equivoca por completo. Y esa noche, cuando Khaled Al-Fahmy entró, rodeado de guardaespaldas, modelos y rumores de dinero del petróleo, Kiara hizo exactamente lo que le habían enseñado. Se acercó con gracia. Ofreció la carta de vinos. Sonrió. Pero ni siquiera el mejor entrenamiento puede prepararte para alguien que ve tu piel como una licencia para deshumanizarte. ¿Y qué vino después? Le borraría esa sonrisa de la cara. Pero no por mucho tiempo. En Leelle, el racismo no entró gritando por la puerta principal. Entró con miles de trajes, bebió 1964 burdeos y sonrió con dientes perfectos. No era ruidoso. Era educado, refinado, aséptico, y eso era lo que lo hacía tan agotador. Kiara lidiaba con eso todas las noches. Llegaba en forma de cumplidos ambiguos y preguntas capciosas. «Eres demasiado guapa para ser camarera. ¿Quién eres realmente? O peor aún, ¿todas se peinan así de donde vienen?» A veces eran las mujeres mayores las que apretaban sus bolsos con más fuerza cuando pasaba. A veces eran los empresarios que nunca recordaban su nombre. Incluso después de atenderlos todos los jueves durante meses, siempre les decía simplemente señorita o hola. Y luego estaban las propinas. Podía brindar un servicio impecable, memorizar los pedidos, recomendar el vino perfecto, doblar servilletas como si fueran origami y aún así irse con $5 y una sonrisa condescendiente. Pero nunca se enfadó. Ni una sola vez. Porque las mujeres negras como Kiara no se desmoronan. Las etiquetan de agresivas, desagradecidas y difíciles. Así que se lo tragó, sonrió y siguió adelante. Los peores eran los que creían estar ayudando. No veo el color, decían, ignorando cómo la trataban los demás. Oh, ya saben, voté por Obama 2 veces. Como si eso les diera vía libre para decir lo que quisieran. Y la gerencia no era mejor. Si Kiara alguna vez presentara una queja, escucharía, no hagas de esto una cuestión de raza. Oh, es un cliente habitual. Déjalo pasar. La elogiaban por su elegancia bajo presión. Pero lo que realmente querían decir era gracias por no incomodarnos. Y esa es la cuestión. El racismo en lugares como Lipel no se trataba de gritar insultos. Se trataba de saber cuál era tu lugar, ser buena, guardar silencio. Pero Kiara no fue criada para guardar silencio. Su madre le enseñó que el mundo podría no quererla, pero la respetaría. Aún así, el respeto se sentía como un lujo cuando salías con los pies y la espalda doloridos, solo para tomar un taxi a las 1 de la mañana con $10 en el bolsillo y la mancha de lápiz labial de otra persona en la bandeja. Y. Comienza la confrontación. Historia negra. Todas las noches, Kiara se hacía la misma pregunta. ¿Es así como es? ¿O alguna vez hay un punto de ruptura? Esa pregunta tendría respuesta antes de lo que pensaba. La primera vez que Kiara vi a Khaled Al-Fahmy, no entró como un invitado. Entró como si fuera una actuación. Era viernes por la noche, poco después de las 8 de la noche. La hora de la cena estaba en su apogeo. Kiara llevaba una bandeja con 2 pechugas de pato selladas y una botella de Malbec cuando se abrieron las puertas y la sala se sumió en un extraño silencio. Así es como el poder entra, sigilosamente, pero exigiendo atención. Khaled vestía un traje sastre completamente negro, sin corbata, gemelos de oro y zapatos de cuero que no hacían ruido sobre el suelo de mármol. No llegó solo. Un círculo de hombres lo seguía, guardaespaldas, asistentes, alguien que transmitía en vivo para redes sociales. 2 mujeres lo seguían, vestidas como modelos de pasarela, con los ojos ocultos tras enormes gafas de sol a pesar de ser de noche. No esperó al anfitrión. No miró a su alrededor. Simplemente asintió. Y la mejor mesa ya estaba reservada. Para otra persona, la mesa fue despejada sin decir palabra. Cuando le pidieron a Kiara que sirviera, se le encogió el estómago. No porque lo reconociera, sino por la forma en que la miraba. No como una persona, no como un camarero,
sino como un objeto. Se acercó a la mesa y comenzó su presentación habitual, educada y profesional. Antes de que pudiera terminar, Khaled levantó una mano y la interrumpió a media frase. «¿No es de aquí?», preguntó en voz baja, observándola como si fuera mercancía. Kiara mantuvo un tono firme. «Nací en el Bronx, señor». Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Hermosa y también educada. La mesa rió entre dientes. Alguien susurró algo en árabe. Kiara no lo entendió, pero sí el tono. Lo había oído antes. Sirvió el vino con perfecto control, pero Khaled no estaba mirando el vino. Su mirada se fijó en su pecho, luego en sus manos, luego en su cintura. Cuando ella se dispuso a alejarse, él se inclinó ligeramente y dijo: «¿Sabes, de donde yo vengo? A las chicas como tú se las considera muy flexibles, con un asco refinado». Eso era. No era grosera, ni enfadada, solo rebosaba de derecho, envuelta en un traje y una colonia que costaba más que el alquiler de Kiara. Ella no dijo nada, solo asintió y se levantó de la mesa. Pero su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de advertencia. Había algo diferente en Khaled. No solo poderoso, no solo rico. Disfrutaba cruzando la línea. Y Kiara presentía que esa noche podría ir más allá que nadie antes. Desde el momento en que Khaled se sentó, Kiara supo que no era un cliente grosero más. Estaba jugando un juego y lo que estaba en juego era invisible, pero muy real. No gritó, no alzó la voz. En cambio, tergiversó las reglas de forma silenciosa y calculada. Lo primero que hizo fue cuestionar su conocimiento del menú. «Este vino», dijo, tocando la carta con un dedo con manicura. «Dime dónde se embotelló, a qué altitud se cultivaron las uvas y en qué año cambió el clima». No sentía curiosidad. La estaba probando delante de su séquito, sonriendo con suficiencia, esperando a que cometiera un desliz. Pero no lo hizo. Kiara había estudiado ese menú como si fuera una escritura. Ella le dio la respuesta. Tranquila, precisa, profesional. Él sonrió, pero no con admiración. Impresionante para una camarera. Luego vinieron los pedidos personalizados. Khaled devolvió su aperitivo 2 veces. La primera vez estaba demasiado frío, la segunda demasiado caliente. Él insistió en cambiar de servidor, pero rápidamente lo revirtió, diciendo: «No, quedémosla. Me gusta su energía». Para entonces, Kiara sintió que la tensión en su cuello aumentaba. No solo la estaban acosando, la estaban observando. Cada reacción, cada pausa, cada parpadeo, él esperaba que se derrumbara. Cuando trajo el plato principal, Khaled se recostó y derramó accidentalmente una copa de vino tinto sobre su uniforme. Ni una gota sobre el mantel, solo una mancha perfecta sobre su camisa blanca. «Oh», dijo con fingida sorpresa. «Se me debe haber resbalado la mano». Sus invitados rieron, no porque fuera gracioso, sino porque él reía y nadie se atrevía a hacer otra cosa. Kiara se quedó paralizada un segundo, con el líquido carmesí empapándole el pecho. Sintió que la vergüenza le subía, pero se lo tragó, cogió una toalla y se limpió. «¿Quiere otra copa, señor?», preguntó, firme como el acero. Ese momento fue su límite. Khaled asintió lentamente. «Eres difícil de desconcertar». «Me gusta». «Eso». Entonces se inclinó de nuevo y susurró, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Pero todos tenemos un punto de quiebre. Esto no se trataba de coqueteo. No se trataba de servicio. Se trataba de poder. De control». Un multimillonario intentando recordarle a una joven negra donde estaba ahí, retándola a desafiarlo. Y aunque Kiara no lo demostró en su rostro, algo dentro de ella había cambiado. Ya no se trataba de terminar el turno, se trataba de sobrevivir con su dignidad intacta. Ocurrió en menos de 10 segundos, pero para Kiara fue el
Momento más largo de su vida. La mesa. Volvió a reír, alguna broma informal, que Khaled había hecho a su costa. Kiara. Acababa de regresar de la cocina con un nuevo juego de cuchillos de carne. Los dejó, uno por uno, todavía con la camisa manchada de antes. No había tiempo para cambiarse, no había uniforme de repuesto. Simplemente se la había limpiado con agua mineral con gas y seguía moviéndose. Khaled la observaba atentamente. No como la mayoría de la gente observa a los camareros. Sus ojos no estaban fijos en sus manos ni en la mesa. Estaban clavados en su pecho, su escote, su camisa. «¿Sabes?», dijo con naturalidad, removiendo las últimas gotas de vino en su copa. «De donde yo vengo, cuando una mujer se niega a sonreír, asumimos que quiere atención». Kiara no respondió. Había aprendido a no hacerlo. La respuesta más segura era el silencio. Pero Khaled no buscaba respuestas. Buscaba sumisión. Así que, sin previo aviso, se levantó. El repentino movimiento captó la atención de la sala. Las conversaciones en las mesas cercanas se fueron apagando. Algunos giraron la cabeza. Otros sacaron sus teléfonos por si acaso algo digno de Instagram estaba a punto de ocurrir. Rodeó la mesa y se paró detrás de Kiara. Demasiado cerca. Ella se puso rígida y entonces, con una sola mano, él la agarró por la espalda, retorcida, historias racistas, y la rasgó por la mitad. El sonido fue el de la tela al rasgarse con fuerza. Sus hombros se sacudieron hacia adelante instintivamente cuando el aire fresco le tocó la piel. Jadeos resonaron por toda la habitación. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las copas de vino se inclinaron en las manos. Incluso el cuarteto de cuerda que tocaba en la esquina se saltó algunas notas. Khaled rió entre dientes, retrocediendo un paso, con los brazos levantados burlonamente como si todo fuera una broma. «De todos modos, lleva demasiada ropa», dijo sin dirigirse a nadie en particular. Kiara no se movió ni un instante. Era como si toda la sala contuviera la respiración. Nadie entró. Ni el gerente, ni los invitados, ni siquiera los guardaespaldas que observaban como si fuera un espectáculo más. Pero Kiara respiró hondo, lenta, profunda y centrada. Cerró los ojos solo un instante. Y cuando volvieron a abrirse, el aire había cambiado. No tenía miedo. Estaba harta. Y lo que sucedió a continuación no solo conmocionaría a la sala, sino que se volvería viral en todo el país por la mañana. Durante medio segundo, nadie se movió. Khaled seguía sonriendo con suficiencia, de pie a un paso detrás de ella, con los brazos ligeramente levantados como la estrella de un cruel truco de magia. A su alrededor, el silencio se extendía como una ola a cámara lenta. La gente miraba sus teléfonos a medias, con la boca abierta, sin saber si reír o intervenir. Y entonces algo cambió. La respiración de Kiara se hizo más lenta. Sus hombros cayeron, no por derrota, sino por concentración. Cada músculo recordaba algo que su padre le había inculcado desde niña. «No reacciones», solía decir. «Respondes con precisión». Con un movimiento rápido, Kiara giró sobre las puntas de los pies, acortó la distancia entre ella y Khaled y se colocó en posición. Su mano derecha le agarró la muñeca. Su brazo izquierdo le pasó por debajo del codo y le rodeó la espalda. Su pie derecho se deslizó tras su tobillo, sujetándolo en su sitio. Todo sucedió tan rápido que nadie en la habitación se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que terminó. Con un giro limpio de caderas y un estallido de gravedad centrada, Kiara ejecutó un taiyotosí de judo de manual, de esos que se ven en las repeticiones olímpicas a cámara lenta. El cuerpo de Khaled se elevó del suelo, su peso se deshizo por pura técnica. Aterrizó con fuerza en el suelo de mármol con un sonido que resonó por la habitación como un rayo. El impacto resonó en las paredes de cristal. La mesa detrás de él vibró. Un tenedor cayó al suelo. Gimió, aturdido, no solo por el dolor, sino por la humillación.
Su séquito se quedó paralizado. Sus guardaespaldas no se movieron. No estaban entrenados para ese tipo de poder. Kiara estaba de pie junto a él, tranquila, con los pies en la tierra. Una lágrima aún corría por la espalda de su camisa, pero su dignidad permanecía intacta. Lo miró, se encontró con sus ojos aturdidos y dijo con claridad cristalina: «Querías ver si mi piel era dura. Ahora lo sabes». La sala se quedó en silencio. Y entonces alguien aplaudió. Suave, vacilante. Otro se unió, y luego más. Una oleada de aplausos se extendió por el comedor, no explosivos, sino afirmativos. Una especie de reconocimiento, poco a poco, de que algo real acababa de suceder, algo que nadie en esa sala olvidaría. Kiara no se demoró. Se giró y salió, pasando junto al personal de pesas atónito, junto a la boca abierta del gerente, junto a las brillantes lámparas de araña. No necesitaba un foco. Ella era el momento. Afuera, la ciudad seguía bullendo. Pero dentro de esa habitación, algo había cambiado para siempre. Lo que Khaled intentó arrebatarle, su confianza, su paz, su control, terminó devolviéndoselo a la vista de todos. Y lo que nadie sabía, al menos todavía, era que 3 ángulos diferentes de ese momento ya habían invadido las redes sociales. El mundo estaba a punto de conocer a Kiara Morgan, y el mundo nunca la olvidaría. Al amanecer, Internet ya estaba en llamas. 3 comensales habían filmado el momento desde 3 ángulos diferentes. Uno vertical, uno panorámico y uno en cámara lenta, gracias al modo cinemático del último iPhone. En cuestión de horas, los 3 videos llegaron a redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, y fueron editados, recortados, subtitulados y republicados a una velocidad incontable. La versión más compartida tenía un texto en negrita que decía: «Camarera negra agrede a multimillonario tras romperle la camisa». Debajo, un simple hashtag se volvió tendencia: «Justicia numérica para Kiara». Al mediodía, tenía 20 millones de visualizaciones. Los programas de entrevistas se apresuraron a cubrir la historia. Los presentadores de noticias debatieron el momento fotograma a fotograma como si fuera el momento culminante del Super Bowl. Los comentaristas de las noticias por cable adoptaron sus posturas habituales. Algunos aplaudieron su fuerza, otros cuestionaron si era demasiado agresiva. Pero Internet no dudó. La gente reconoció lo que vio. No se trataba solo de una derribo de judo. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que millones habían sentido pero nunca habían visto, expresado de forma tan clara, tan innegable, tan poderosa. Se convirtió en algo más que un video. Se convirtió en un símbolo. Kiara Morgan. El nombre en sí se convirtió en un símbolo para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido pequeño en una sala llena de poder, que alguna vez hubiera sido humillado y obligado a sonreír, que alguna vez hubiera sido reducido al color de piel, el género o el nivel de ingresos. Celebridades republicaron el video. Activistas compartieron su historia. Mujeres de todo el país comenzaron a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias en restaurantes de lujo, jets privados y salas de juntas de lujo. El hashtag llegó a Europa, luego a África y luego a Oriente Medio. Una decisión tomada en una fracción de segundo en un restaurante de Manhattan se había convertido en una conversación global. ¿Y qué pasó con Khaled? Su equipo de relaciones públicas desapareció. Ni una declaración, ni una disculpa. Pero Internet hizo su trabajo. Viejos titulares comenzaron a resurgir. Susurros de otros incidentes, acuerdos de confidencialidad, rumores que antes habían estado enterrados bajo contratos de oro, ahora circulaban libremente por los hilos de Reddit y los tweets de investigación. La gente no solo veía la caída de un multimillonario. Veían el ascenso de una mujer que se negaba a guardar silencio. Kiara, mientras tanto, había apagado su teléfono. No leía los comentarios. Estaba en el hospital con su madre, ayudándola a tomar sopa y riendo en el silencio como cualquier otro día. Porque para Kiara,
No se trataba de fama. Se trataba de libertad. En Redemption and Reform, Blackwater, el equipo de Khaled Al-Fahmy intentó manipular la historia. Alegaron que era un malentendido, que el video se había sacado de contexto y que se emprenderían acciones legales. Pero Internet ya había ido más allá de las declaraciones de relaciones públicas. La gente no solo observaba, sino que investigaba. En cuestión de días, periodistas de investigación y detectives digitales comenzaron a desentrañar hilos que habían permanecido ocultos durante años. Y lo que encontraron fue escalofriante. Empezó con rumores. Un acuerdo de 2018 en Dubái, sellado, sin revelar. Luego, otro caso en Londres, enterrado en un arbitraje privado. Diferentes mujeres, diferentes países, el mismo patrón, el mismo silencio. Una ex empleada de limpieza habló anónimamente a través de un podcast. Su voz fue alterada para protegerse. Dijo que no me golpeó, pero me hizo sentir como si no existiera, como si fuera un adorno. Y cuando hablé, se aseguraron de que desapareciera. Luego llegó un informe condenatorio de una ex empleada del conglomerado petrolero de Khaled. Compartió correos electrónicos y memorandos internos que insinuaban acuerdos disciplinarios y medidas reputacionales. Quedó claro que Khaled no solo tenía dinero, sino que tenía sistemas establecidos para eludir la responsabilidad. Pero el golpe más devastador llegó cuando una exmodelo llamada Ava Sinclair rompió su silencio. Había conocido a Khaled en una gala de moda en Milán 5 años antes. Durante meses, intentando hablar, intentó contar su historia, pero nadie quería enfrentarse a un hombre cuyo patrimonio neto oscilaba entre 4 y 6 mil millones. Nadie me creyó, dijo Ava en una entrevista que se hizo viral. Hasta Chiara. Observó el lanzamiento de judo como si fuera una reivindicación personal. Ella hizo en un segundo lo que yo no pude hacer en 5 años, hacer que el mundo lo viera. De repente, la narrativa mediática cambió. Khaled ya no era un multimillonario incomprendido. Era un patrón y la gente estaba atando cabos. Se reabrieron demandas. La nos exigió una investigación. Las marcas comenzaron a eliminar discretamente su nombre de los muros de donantes y de las organizaciones benéficas. Su imperio, construido sobre petróleo, silencio y miedo, había tenido su primera filtración pública. Y se desbordaba rápidamente. Y durante todo ese tiempo, Chiara permaneció en silencio. No tuiteó. No emitió en directo. No vendió ni una sola entrevista porque su historia no buscaba llamar la atención. Se trataba de la verdad. Y ahora esa verdad finalmente sonaba más fuerte que su dinero. Lupel nunca había estado tan callado. Ni durante el brunch. Ni durante la cena. Ni siquiera durante el apagón de 2012, cuando se apagaron las luces y hubo que encender velas mesa por mesa. Pero después de que el video del derribo de judo de Chiara se hiciera viral, el silencio no se debía solo a la electricidad. Se trataba de un ajuste de cuentas. Durante años, el restaurante había funcionado como una máquina afinada. Servicio impecable, reseñas de 5 estrellas, susurros de Michelin. Pero bajo la cubertería pulida y la cuidada carta de vinos, había algo podrido. Y ahora el mundo lo había visto. El gerente general, Edward Stone, fue el primero en irse. Estaba a solo unos metros de distancia cuando Khaled le arrancó la camisa a Chiara. No intervino. No llamó a seguridad. Ni siquiera se disculpó después. Cuando los periodistas le preguntaron por qué, solo pudo decir: no quería que la situación se intensificara. Esa frase se convirtió en un meme. En una semana, se fue, renunció, para buscar otras oportunidades. Aunque fuentes internas afirman que no fue voluntario. Después de eso, los cambios se hicieron notar. El restaurante lanzó un programa obligatorio de capacitación sobre sensibilidad racial y antiacoso para todos los empleados. No del tipo que se hace una vez y se olvida, sino una serie completa con instructores reales, talleres reales y una verdadera responsabilidad. Se implementó un nuevo código de conducta,
no solo para el personal, sino también para los clientes. Estaba impreso en el reverso del menú. El respeto no es negociable. Se mejoraron los protocolos de seguridad. Se entregaron cámaras corporales a los gerentes de piso. Se instalaron botones de pánico ocultos debajo de los mostradores de recepción y cerca de las salidas. Pero el cambio más grande fue el personal. Por primera vez en la historia de la PAL, a una mujer negra se le ofreció un puesto de supervisión principal en la planta. Se llamaba Kiara Morgan. Al principio, dijo que no. No quería convertirse en la mascota del progreso. Pero después de unos días y una larga conversación con su madre, cambió de opinión. Tal vez, dijo, pueda ser la razón por la que otra chica como yo no entre a este edificio con miedo. Aceptó el puesto con una condición: no solo supervisaría, sino que sería mentora. Todos los viernes, antes de la cena, reunía al personal más joven en la trastienda. Nada de sermones, solo charlas sinceras sobre poder, límites, coraje y autoestima. Y poco a poco, el ambiente dentro del EPAL empezó a sentirse diferente. No perfecto, pero humano. Y por primera vez, el respeto no dependía de la ropa que vestías ni de lo que pedías, sino de cómo tratabas a la persona que te atendía. Kiara nunca imaginó que su nombre estaría en titulares. Ni en los de moda, ni en los políticos. Ciertamente no en los que hacían llorar a la gente frente a sus teléfonos. Solo quería terminar su turno, pagar la luz y llegar a la siguiente cita de su madre. Pero ese derribo de judo, esa decisión repentina, desencadenó algo mucho más grande que la fama viral. Desencadenó un movimiento. El mundo no vio a una camarera defendiéndose. Vieron a cada mujer acorralada en silencio, a cada trabajador que sonreía a pesar del insulto, a cada persona que se había tragado la falta de respeto solo para sobrevivir. En Kiara, vieron algo que no sabían. Necesitaban permiso para decir basta. No empezó queriendo ser un símbolo. Pero cuando la gente empezó a acercarse, sobrevivientes, activistas, maestros, niños, Kiara hizo lo que siempre había hecho. Ella apareció. No aceptó grandes contratos de entrevistas. No aprovechó el momento. Cuando un presentador de noticias le ofreció $50,000 por una exclusiva, la rechazó con una simple respuesta: no estoy en venta. En cambio, usó su voz de forma silenciosa pero decidida. En el gimnasio de una escuela local, fundó Grounded, una reunión semanal gratuita para cualquiera que quisiera aprender defensa personal básica y algo más profundo. Cómo mantener tu espacio, cómo decir que no, cómo mantenerse firme incluso cuando nadie te ve. Lo que comenzó con 6 mujeres en un círculo se convirtió en 60, luego en 600 en una lista de espera. Invitó a conferenciantes invitados, terapeutas, trabajadores sociales, artistas marciales, no celebridades, solo personas que sabían lo difícil que era ser subestimada, ignorada o ignorada. Pronto, aparecieron murales de ella en lugares en los que nunca había estado. Nueva Orleans, Portland, incluso frente a una estación de metro en Toronto. Su camisa rota se había convertido en un símbolo no de violencia, sino de resistencia con dignidad. Los niños comenzaron a disfrazarse de ella para Halloween. Los adolescentes publicaron videos recreando su movimiento de judo no para obtener me gusta, sino para sentirse capaces. Y aún así, Kiara se mantuvo firme. Pagó la deuda médica de su madre. Ahorró para la escuela nocturna. Trabajaba 2 turnos a la semana en la Pale no por obligación, sino porque quería que la próxima joven negra que entrara por la puerta de la cocina la viera allí. Cuando le preguntaron si alguna vez se arrepintió de haber tirado a Khaled al suelo, sonrió suavemente y dijo: no, porque no lo tiré para hacerle daño. Lo hice para defenderme. Y al defenderse, ayudó a millones a apoyarla. Ella se había convertido en un símbolo, no del miedo, sino de lo que sucede cuando una persona decide que su valor ya no está en debate. El momento en que Khaled cayó al suelo no fue el final de la historia. Fue el comienzo de algo más grande.
Porque lo que sucedió en la Pal esa noche no se trató solo del ego de un hombre o la valentía de una mujer. Se trató de algo que millones de personas sienten a diario, pero que no siempre encuentran palabras para expresar. La falta de respeto que se esconde tras el dinero. El silencio que se confunde con debilidad y el poder que la gente asume que puede arrebatarte solo porque se lo puede permitir. Pero Kiara le mostró al mundo algo diferente. No alzó la voz. No exigió atención. Simplemente se negó a aceptar menos de lo que merecía. Y esa misma decisión silenciosa de mantenerse firme con dignidad y precisión es la lección que nos queda. No se trata de ser violenta. Se trata de ser clara. Ten claro lo que tolerarás y lo que no. Ten claros tus límites. Ten claro que nadie, ni un multimillonario, ni un jefe, ni nadie tiene derecho a tu cuerpo, a tu silencio ni a tu miedo. La historia de Kiara demuestra que la fuerza no tiene por qué ser agresiva. A veces se parece a la quietud, a respirar a pesar de la ira, a volver al fuego con la cabeza en alto y el corazón intacto. Eso es realmente la valentía. No se trata solo de reaccionar, sino de responder con un propósito. Y para todos los que nos observan, todos los que han sido objeto de burlas, acorralados o desestimados por el color de su piel o el uniforme que visten, recuerden esto: tu valor no se define por tu sueldo, tu título ni tu pasado. Es tuyo y nadie tiene derecho a arrebatártelo. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación que te haga sentir pequeño, recuerda a Kiara. Recuerda el poder de una respiración profunda, una postura firme y una silenciosa negativa a ser humillado. Porque el mundo no cambia cuando gritamos más fuerte. Cambia cuando finalmente decimos basta. Has estado viendo Valor Oculto, el lugar donde las historias no contadas finalmente reciben la luz que merecen. Si esta historia te impactó profundamente, si la sentiste en el pecho o pensaste en alguien que necesita escucharla, dale me gusta a este video. Suscríbete para ver más historias reales que trascienden el ruido. Y comparte esto con un amigo que necesite que se lo recuerden. Se ven, son poderosos y son más que suficientes. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, mantente fuerte, con los pies en la tierra y siempre protege tu valor oculto.